Buenas tardes a todos. Empezamos con esta clase sobre diseño de investigación. En esta clase vamos a hablar acerca de los diseños observacionales. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de diseño de investigación? A esa estructura que debemos de seguir para cumplir los objetivos que nosotros hemos planteado para una investigación. Y esa estructura va a depender de diferentes aspectos. Dentro de esos aspectos podríamos estar hablando de la cantidad de mediciones que se van a realizar en cada uno de los individuos. Podrían ser también los alcances de la medición, la temporalidad. Y todos esos criterios van a guiar a escoger un diseño de investigación. Pero el diseño de investigación es muy importante porque de él va a depender la validez interna de las investigaciones. Pues más allá la validez externa. ¿Y a qué nos referimos con validez interna? Nosotros tomamos una muestra de individuos de una población de referencia que tiene ciertas características. Eso podría ser pacientes con VIH positivos que en ningún momento han tomado antirretrovirales y en los cuales se va a iniciar un esquema antirretroviral. Vamos a tomar siempre una muestra. Y los resultados que obtengamos en esa muestra, que podrían ser, por ejemplo, el estado inmunológico, el estado clínico que van a presentar durante los primeros meses de la administración de esa terapia antirretroviral, los podemos generalizar a la población, es decir, a otros individuos con esas características que no participaron en el estudio. Y a eso le llamamos validez interna. Siempre y cuando la muestra haya sido representativa, ese es el aspecto del muestreo. Y el otro aspecto es que nuestro diseño haya sido elegido correctamente de manera que no hayan sesgos. Sesgos de selección, por ejemplo. Sesgos de información. En la medida que escogemos el diseño idóneo, vamos a evitar esos sesgos y por lo tanto podemos hacer que nuestros resultados se generalicen a la población de referencia. Y en el caso de nosotros que nos estamos actualizando constantemente, debemos de conocer el tema del diseño de investigación porque eso nos permite realizar una lectura crítica de los resultados de una investigación. Poder responder a las preguntas que nos hacemos diariamente, como por ejemplo si este medicamento antiviral tiene algún efecto sobre la severidad que va a presentar o la mejora de un paciente con coronavirus que está hospitalizado y que tiene un cuadro severo. Pues esas preguntas las vamos a responder no solo leyendo la literatura, sino que leyéndola de una forma crítica. Si conocemos sobre diseño de investigación y sobre evitar los sesgos a través del diseño de investigación adecuado, podemos llegar a hacer una lectura eficiente, una lectura crítica de todas esas publicaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver cuáles son los estudios descriptivos, los estudios analíticos y finalmente habrá una actividad complementaria, que esa la van a realizar ustedes por su cuenta. ¿Qué es el diseño de investigación? Es esa estructura a seguir, ejerciendo un control sobre las variables y sobre todo los pasos de la investigación con el fin de encontrar resultados que sean válidos y confiables. Por un lado, válidos quiere decir de que se estén acercando a la realidad y confiables que estos resultados que hemos obtenido sean reproducibles. Si estamos hablando de un resultado válido respecto al efecto que se observó de un medicamento antihipertensivo en cierta población de personas, esos resultados deberían de ser reproducibles siempre que se administren esos medicamentos en las mismas condiciones en pacientes similares. Cada rama del conocimiento dispone de diferentes diseños de investigación. La epidemiología cuenta con diseños que son bastante usados. Dentro de los más usados están el cross-sectional, que también lo conocemos como estudio transversal, el estudio de cohortes, el estudio de casos y controles. Esos son los estudios más utilizados. Y más allá, cuando hablamos de investigación clínica, estamos hablando de investigación experimental realizada en seres humanos.
Ahí el más utilizado es el ensayo clínico de casos concurrentes. ¿Y por qué es importante conocer los aspectos generales del diseño de investigación? En primer lugar, esto es importante para el investigador porque este va a responder a una pregunta de investigación de la cual necesita conocer los aspectos más importantes de los diseños de investigación, porque esa pregunta de investigación la puede abordar de diferentes formas. Podría ser que la pregunta de investigación se responda a través de un diseño transversal, de un diseño de casos y controles o de un diseño de cohortes, pero el investigador deberá escoger el más adecuado en función de la pregunta, el que le ofrezca una mejor relación entre ventajas y desventajas y aquel que se ajuste mejor al ambiente donde realizará el proyecto. En estos aspectos estamos hablando de la factibilidad. Es más fácil hacer un estudio transversal donde yo evalúe asociación estadística entre dos variables, por ejemplo, resistencia a la insulina y estado nutricional, que yo realice un estudio de cohortes donde le dé seguimiento a ciertas personas y cuando identifique cambios en el estado nutricional, también sea capaz de encontrar cambios en algún indicador clínico como podría ser la hemoglobina glicosilada. Esos aspectos de factibilidad van a guiar también el hecho que yo escoja uno u otro diseño de investigación. Y vamos a recordar siempre que en la planificación de un estudio, el diseño y la forma en la que elijo a las muestras y decido cuántas muestras voy a tener son los pasos más importantes para asegurar la validez interna. Una vez yo ya tenga los resultados recolectados, ya no puedo hacer nada para, digamos, mejorar el diseño de investigación o el diseño de muestreo. La validez interna está implícita en esos dos pasos que son muy importantes. En una clase más adelante, en el desarrollo de este curso, vamos a hablar del diseño de muestreo. Pero ahorita algo más sencillo que sería el diseño de investigación. Sencillo para explicar, pero no quiere decir de que no haya que considerar y ser riguroso menos que para el diseño de muestreo. El diseño de investigación también es importante para el profesional que consulta la literatura científica porque su actuar va a estar guiado por todas las publicaciones que haya leído y que en cierta manera van a influenciar su práctica profesional diaria. Pero si no sabemos valorar esas investigaciones, en el sentido de que seamos capaces de encontrar lo bueno y lo malo de esas publicaciones, vamos entonces a cometer errores. Hay un estudio en el cual se ven diversos sesgos y pues ese estudio no es bueno. Existen los metaanálisis y qué sé yo, que nos dicen escogimos tantos artículos de los cuales elegimos los mejores, pero no nos están hablando de los peores. Y por eso debemos de saber cuáles son los pormenores del diseño de investigación. En esta tabla, por ejemplo, vamos a ver una clasificación de los estudios. Iremos hablando de cada uno de ellos de forma detallada, pero lo que importa acá es de que veamos estas columnas que aparecen por acá. En la primera columna hacemos una clasificación del diseño de los estudios a través de el alcance de estos estudios. Podemos hablar de descriptivos como los reportes de casos o los estudios de incidencia, de prevalencia, caracterización, que ustedes hacen también bastantes estudios de caracterización o series de casos. Los estudios analíticos, ahí están estos de los que les hablé al inicio. Cross-sectional, casos y controles, cohortes. Dentro de los estudios experimentales van a estar el estudio experimental comunitario y el ensayo clínico. Entonces en la charla de hoy vamos a hablar del alcance descriptivo y analítico. Ustedes ven que en primer lugar aparece esta columna de alcance. Ese es un criterio para clasificar cualquier investigación. El diseño es propio de la investigación que estamos haciendo. Si estuviéramos hablando de investigación en ciencias económicas, entonces el diseño aquí, los diseños serían diferentes. Estos son propios de la investigación epidemiológica. Otro criterio para poder hacer la clasificación de cualquier investigación son las mediciones. Podemos hablar de mediciones transversales o longitudinales, veremos más adelante qué significa eso.
y también de la temporalidad. Si la recolección de los datos se hizo después de haberse aprobado el estudio o esos datos ya están generados. Ahí hablamos de estudios prospectivos o retrospectivos. Y finalmente la manipulación, que los estudios de los que hablaremos hoy son estudios observacionales, aquellos en los cuales no se hace ninguna manipulación de la variable que se considera variable independiente. No estamos probando el resultado que nos dan ciertas intervenciones, y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Entonces veamos algo que se conoce como nomenclatura de la investigación. Nomenclatura pues puede venir de que ustedes se recuerden de la nomenclatura química, de la nomenclatura taxonómica, donde se dividían a los seres vivos en diferentes grupos. Y aquí pues estamos hablando de eso también, de una clasificación. Y los criterios para clasificar cualquier investigación, sea una investigación de ciencias de la salud o sea una de ciencias administrativas, económicas o ingenieriles, de cualquier tipo, estarían estos criterios para la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa o cualitativa son dos enfoques diferentes. Es algo que va más allá del tipo de investigación. El enfoque cuantitativo se basa en la recolección de datos que se van a representar posteriormente a través de técnicas estadísticas, donde lo que nos interesa es la frecuencia de los eventos, la magnitud de la relación entre ciertos eventos. Cuando la investigación cualitativa se basa en las expectativas que tienen las personas acerca de los fenómenos, de aspectos subjetivos y de otro tipo. Entonces, en la investigación con enfoque cuantitativo, los criterios para clasificar regularmente son estos 5. La temporalidad, la manipulación de las variables, la cantidad de mediciones que se realizan en cada sujeto, el alcance de la investigación y la novedad de la investigación. Veamos de primero la temporalidad. La temporalidad simplemente tiene que ver con los datos. Si a mí me aprueban esta investigación en diciembre, pero yo ya tengo datos que me van a servir en la investigación que se generaron desde octubre o mayo, esta investigación, esos datos, respecto a esos datos estoy hablando de algo retrospectivo, porque ya son datos del pasado. El presente empieza en el momento que ustedes les dan su carta para poder recolectar datos. ¿Ya? Nosotros siempre pensamos en estudios retrospectivos como en los estudios de casos y controles, eso está bien. Los datos ya están en papeletas, los vamos a buscar a un archivo que esté más o menos ordenado, y eso es investigación retrospectiva. Pero desde el punto de vista práctico, si van a tomar datos desde enero del 2021 hasta diciembre del 2022, por ejemplo, y su protocolo es, digamos, va a ser aprobado en mayo del 2021, pues tienen una combinación de datos retrospectivos y prospectivos. A eso se le llama retrospectivos o ambispectivos. Y de eso se trata, del momento en el que se empiezan a recolectar los datos. Es el criterio más sencillo. Otro criterio tiene que ver con la manipulación de las variables independientes. Yo puedo pensar que, por ejemplo, el hecho que una mujer sea adolescente y se embarace haga que la incidencia de complicaciones maternas y neonatales sea mayor que los de una mujer que se embaraza en una edad que se considera adecuada. Yo no estoy interfiriendo sobre esa condición de ser o no adolescente. Eso es un estudio observacional. Mientras que si una persona, la persona tiene hipertensión arterial y yo le administro un tratamiento farmacológico, o podría ser cambios en su estilo de vida, estoy haciendo intervenciones, y ahí voy a considerar que eso es experimental, porque hay una manipulación de la variable de interés, que sería la variable independiente. La variable de respuesta siempre se va a medir y los factores se podrían manipular. Claro que ustedes verán cuando estén en la residencia 2
que hay en los diseños experimentales, la manipulación de las variables sí se hace, pero no la hace directamente el investigador, sino que se hace a través de aleatorización, de una selección aleatoria, asignación aleatoria de los tratamientos. Ahora veamos la cantidad de mediciones que se realizan en cada sujeto en el estudio. Si yo quisiera evaluar en un grupo de niños que estudian en una escuela pública rural, cuál es su nivel de hemoglobina, y esto me sirve para identificar si tienen o no anemia, hago un estudio transversal si es una única medición la que realizo. Pero pues suponiendo que se implementa un programa de desayuno o qué sé yo en esta escuela, y yo evalúo la hemoglobina antes de esa intervención y después de la intervención, por ejemplo a los 3 o 6 meses, hago 2 evaluaciones de hemoglobina, ya estoy contando con un estudio longitudinal. Esos estudios longitudinales van a ser los estudios donde se da seguimiento. A un paciente con VIH siempre se va a hacer una evaluación de carga viral, de CD4 o de eventos clínicos como la aparición de enfermedades oportunistas. A un paciente con enfermedad renal crónica vamos a hacerle una evaluación, vamos a hacer varias evaluaciones a la vez de indicadores clínicos como podría ser la concentración de albúmina, la tasa de filtrado glomerular, y entonces esos estudios se consideran longitudinales. Algunas personas piensan que los estudios longitudinales solo son aquellos que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, esos en los que se evalúa si hay eventos cerebrovasculares en pacientes que están en riesgo de esos eventos, si se está evaluando, por ejemplo, la mortalidad en un paciente que tiene enfermedad renal crónica o que ha presentado un infarto agudo del miocardio, pero los estudios longitudinales pueden ser cortos también. Por ejemplo, un estudio en mujeres embarazadas en el cual se inicia por establecer cuál es el índice de masa corporal en la primera evaluación prenatal hasta que se da el desenlace del embarazo, si tuvo al bebé y hubo complicaciones o no hubo complicaciones neonatales, o pues si el producto no se llevó a cabo, y entonces eso es seguimiento. Entonces el seguimiento va a depender de la historia natural del evento que estamos evaluando. Por ejemplo, si queremos determinar la incidencia de infección del sitio quirúrgico cuando no hay un implante prostético, le damos un seguimiento al paciente de 30 días. Y eso es un estudio longitudinal. En un estudio longitudinal lo que debemos de tener es una medición inicial que nos descarte que el paciente tiene el evento de interés, por ejemplo, una prueba positiva de VIH, y un seguimiento que podría ser corto o largo, pero que va a depender de la historia natural del evento que vayamos a evaluar. Por ejemplo, si estamos evaluando la mortalidad en pacientes con cáncer hepático, con un estado de severidad grave, pues nos llevarán unos pocos meses darle seguimiento a ese paciente hasta que llegue el evento de desenlace. La otra forma de hacer la clasificación es según el alcance de la investigación. Los estudios van a ser descriptivos o van a ser analíticos. Los descriptivos solo es como que si se tomara una foto de los fenómenos. En un paciente con diabetes nos interesará evaluar su hemoglobina glicosilada, si hay en este momento indicio de daño renal agudo, si hay daño en ciertos órganos, y eso es un estudio descriptivo. Solo estamos diciendo qué es lo que ocurre en ese paciente. Pero en un estudio analítico nos preguntamos por qué suceden esos eventos. Por ejemplo, ¿cuál es la hemoglobina glicosilada promedio que presenta un paciente con diabetes que en este momento tiene una evidencia de daño renal agudo? Bueno, entonces ahí estamos evaluando esas variables. Cuando hablamos de factores de riesgo, de causas, nosotros vamos a hablar entonces de estudios analíticos. Y finalmente, el criterio que utilizamos para clasificar estas investigaciones es según la novedad de la investigación. Según la novedad de la investigación vamos a tener estudios exploratorios. Si hacemos un primer acercamiento al problema, digamos queremos preguntarnos, un ejemplo de una investigación que ustedes me presentaron, si
eh, la concentración sérica de vitamina D podría estar relacionada con la severidad del cuadro clínico de un paciente con sepsis. Entonces, no tenemos ningún conocimiento acerca de estos eventos. Vamos a hacer un estudio exploratorio, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo que queremos es confirmar algo que ya se haya estudiado en otro momento, como por ejemplo podría ser la asociación entre hipotiroidismo y dislipidemia. Ya hay estudios anteriores que han sido estudios transversales o qué sé yo. Entonces nosotros hacemos un estudio confirmatorio para determinar cómo les va a ir en el futuro a esos pacientes que tienen hipotiroidismo. Y queremos confirmar si el hipotiroidismo subclínico también está relacionado a tasas más altas de dislipidemia y de eventos cardiovasculares que la población en general, que no presenta hipotiroidismo ni manifiesto ni subclínico. Ahí vamos a hablar de estudios confirmatorios. Y los estudios correlacionales evalúan asociaciones cuando ya hay investigaciones exploratorias previas. A la larga es lo mismo que hablar de estudios analíticos. Bien, hasta este momento quisiera saber si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud. Pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la definición que se le podría dar bajo esos criterios a su estudio. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla en este momento. ¿No tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Bien, si no la hay, entonces Buenas recordemos, tardes. perdón, sí. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Bueno, no me quedó bien claro cuando estábamos hablando de que se le podía mencionar que si fuera prospectivo o ambispectivo. El ambispectivo, solo para confirmar si así es, cuando ya tenemos datos antes de que se apruebe el tema y Ujú. aún así podemos seguir recolectando después de ese. Exacto, ese es un ambispectivo. Sí. Alguien le podría decir, Ah, bueno, es que usted empezó a hacer su recolección de datos en enero y eso es prospectivo. Bueno, desde un punto de vista está bien, pero desde el punto de vista de que en su protocolo va a aparecer que el protocolo fue aprobado en mayo. Entonces, tiene la razón, ahí es un estudio ambispectivo. Pero eso ¿de qué nos habla? Eso nos habla de un punto muy importante. Y eso nos habla de que deberíamos de empezar a recolectar datos cuando nuestro estudio ya esté aprobado. Y también hay otros detalles de que la información del pasado no siempre es tan buena como la información que parte del presente hacia el futuro. En el ejemplo del que usted me está hablando, no, porque seguramente cuando usted empezó a hacer el trabajo ya tenía su marco teórico, ya sabía todo lo que debía hacer y posiblemente esos datos que se recolectaron en enero tienen la misma calidad de información que los que usted va a recolectar, por ejemplo, en junio, después de que ya se haya aprobado su protocolo. Pero ahí vemos algunos pequeños detalles. Muchas veces, si buscamos datos del pasado, esos datos no tienen, esos pueden tener sesgos de información porque hay datos que no los anotaban porque a las personas que estaban evaluando a estos pacientes no les interesaba eso que usted está investigando, por ejemplo. Es uno de los sesgos que se pueden encontrar en los estudios retrospectivos. Para determinar el diseño de investigación más adecuado, hay que tomar en cuenta el planteamiento del problema. Hay diversas publicaciones donde ustedes pueden ver de que hablan de diferentes aspectos. Podría ser la pregunta de investigación, eh, la forma en que se van a recolectar los datos. Hay muchas formas de hacer una clasificación de cuáles son los aspectos que nos van a interesar. El planteamiento del problema, las ventajas y desventajas de cada diseño. Y esto tiene que ver también con sus sesgos, los alcances de la investigación y la factibilidad del estudio. ¿Hasta dónde quiero llegar con mi investigación en el avance de las preguntas que pueda responder y también de la jerarquía de la investigación? Regresaremos a ese punto más adelante, la jerarquía de la investigación. Y la factibilidad que podamos hacer ese estudio por muchos aspectos, por aspectos económicos, de tiempo, institucionales que nos permitan hacer ese tipo de estudio, etcétera. Y el diseño va a servir para guiar los siguientes aspectos de la investigación. ¿Cuál es la población blanco? La población de referencia, la muestra, el cálculo de tamaño de la muestra.
Empezamos siempre por esto, ¿verdad? No podemos pensar en un muestreo si no hemos definido bien nuestro diseño de muestreo. Por ejemplo, si hemos escogido un estudio de casos y controles, el cálculo del tamaño de la muestra debe ser para un estudio de casos y controles y no para un estudio donde se está evaluando prevalencia, que es un error que se comete usualmente. Las estrategias de recolección que se van a realizar y la organización de esos datos, la evaluación de la confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de datos, las estrategias de análisis estadístico que se van a usar en cada paso también van a depender del diseño de investigación que hemos elegido al inicio y la descripción de criterios de interpretación de estos datos. Si por ejemplo a mí me dicen yo hice un estudio de casos y controles, entonces lo mínimo que debería de esperar en el análisis de datos son 3 cosas. En primer lugar, que cuando yo vea el resultado de esa investigación aparezca una comparación de las características basales del grupo de casos y controles, un análisis univariante donde evalúe la enfermedad que se está considerando de caso con las características clínicas, epidemiológicas y de otro tipo de estas personas. Y finalmente un análisis multivariante como una regresión logística que me evalúe que disminuya el efecto de los posibles factores de confusión y me presente una estimación del riesgo que sea ajustada por todas las variables que están en el modelo multivariante. Entonces eso, pues obviamente si estoy hablando de un estudio de cohortes o de casos y controles, yo sé que debo de tomar en cuenta en el futuro ciertos análisis estadísticos. Y entonces aquí ya estamos en el concepto del que les había hablado, la jerarquía de la investigación. Y esto lo podemos ver a través de una pirámide. Esta pirámide de la evidencia biomédica, ustedes ya la habrán visto. Yo le puse aquí algunos detalles. No se los ponen porque pues la forma en la que abordan esto no implica que haya estudios como los descriptivos y qué sé yo. Pero lo importante ahorita, o transversales analíticos, lo importante es que para que entendamos mejor esto del diseño de la investigación he modificado esta pirámide, agregándole por ejemplo los estudios transversales analíticos. Lo importante es que la mayor evidencia se va a conseguir cuando nosotros vemos un metaanálisis. La menor evidencia nos la da la opinión del experto. La opinión del experto puede deberse a un caso, se pueden hacer reportes y series de casos con casos similares. Luego están los estudios descriptivos. A medida que vamos avanzando acá, la respuesta que nos están brindando estos estudios tiene más jerarquía. La respuesta que me dé un estudio de cohorte es una respuesta que tiene mayor evidencia que la que me proporciona un estudio de casos y controles. Y de esta manera nosotros vamos a llegar a la revisión sistemática, que consiste en evaluar varias fuentes primarias y tener reglas para seleccionarlos. No es de que solo vamos a tomar el estudio de esta persona y de esta otra, no, porque es evaluar la calidad de esos estudios. Y de hecho esos estudios que son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas se hacen dentro de las preguntas con cada estudio que podrían encontrar si esos estudios tienen suficiente validez interna. Esa sería la primera pregunta. A ustedes posiblemente les habrá pasado cuando hicieron su investigación de tesis de pregrado que encontraban títulos muy interesantes de algo que posiblemente tenía relación con lo que querían estudiar, y cuando veían el estudio pues se decepcionaron al ver que no encontraron nada valioso. Y pues de eso se trata la jerarquía de la investigación. De primero están entonces los estudios transversales, observacionales, y de ahí vamos a los estudios analíticos y finalmente los estudios experimentales. Entonces veamos de qué se tratan los estudios observacionales. Ya dijimos de que son aquellos en los cuales no hay manipulación de las variables de interés. Y estos se pueden clasificar como estudios transversales y estudios analíticos. Perdón, descriptivos o analíticos. Los descriptivos nos hablan, como les había dicho, de fotografías de los fenómenos que estamos investigando. Los analíticos ya se hacen preguntas sobre las relaciones que existen entre esas variables, pero los descriptivos siempre van a ser el primer paso para aventurarse a investigar hipótesis explicativas. En un estudio yo determiné la posible relación que habían entre ciertas variables
que era descriptivo, y eso posiblemente sirva para que yo u otra persona realice un estudio analítico para confirmar esos hallazgos y generan información útil para la toma de decisiones en la planificación de los servicios de salud. Por ejemplo, los estudios de prevalencia nos dicen cuál es la frecuencia de la enfermedad que estamos evaluando y por lo tanto cómo deben de estar preparados los servicios de salud que atienden a esas personas, con cuántos insumos, porque ya conocemos la frecuencia de la enfermedad en un grupo, en una comunidad particular. Y dentro de estos se encuentran los reportes de casos individuales, los estudios de casos, los de caracterización, de prevalencia, y así vamos aumentando el nivel de complejidad de estos estudios. Los estudios descriptivos en general tienen como ventajas que son útiles para describir casos raros, generan hipótesis que se pueden probar en el futuro en estudios más complejos, estimulan la realización de otros estudios, pero dentro de las desventajas están que tienen alto potencial de errores sistemáticos. No hay, algunas veces, bueno, en todos los casos no hay grupos de comparación porque son descriptivos, solo tienen un grupo y tienen la imposibilidad para para medir el azar. Ya, entonces ahora vamos a hablar de los reportes de casos. Los reportes de casos son los estudios más sencillos. Se encuentran presentaciones clínicas atípicas de una enfermedad que ya conocemos o encontramos enfermedades raras que no las hemos podido diagnosticar o complicaciones o cuadros severos que no son típicos de cosas que ya conocemos. Cuando encontramos más de esos casos podemos hacer una serie de casos. Un ejemplo que ustedes conocen, pues definitivamente lo conocen, es que cuando no se conocía el VIH se habían encontrado reportes de casos de hombres que tienen sexo con hombres que presentaban neumonías atípicas y también sarcoma de Kaposi. Se determinó que estos pacientes, pues para hacer conteos de linfocitos, tenían una inmunodepresión, y al encontrar varios casos de este tipo se empezaron a reportar esto a través de series de casos. Obviamente esto permitió más adelante entender cuál era la causa pues, de estas afecciones atípicas. Y pues en el 1981 se identificó el agente causal, que es el VIH. Los estudios ecológicos son aquellos que no se hacen sobre personas directamente, sino que sobre grupos geográficos. Yo puedo determinar, por ejemplo, el porcentaje de vacunación en diferentes aldeas de un municipio en particular. Y eso es un estudio ecológico, porque las unidades muestrales no son personas, sino que son los datos que podrían ser municipales o datos del centro de salud. Y entonces las unidades muestrales son colectividades. Estos nos pueden servir para investigar nuevas exposiciones en poblaciones humanas. Ya, aquí hay una lectura, ustedes pueden saber más de los estudios ecológicos, cuáles son los sesgos que presentan estos y su importancia. En el link que les he compartido está la presentación, y ahí dentro de la presentación está ese artículo que les he preparado. Y luego están los estudios de caracterización, que esos también ya se hacen bastante en las maestrías, y son tomar a un grupo de pacientes que tienen la misma enfermedad, aunque podrían tener diferentes cuadros clínicos, diferentes complicaciones de esas enfermedades, diferentes abordajes terapéuticos. Entonces, cuando tenemos un grupo de pacientes, y solo eso tenemos, un grupo de pacientes que tienen el mismo diagnóstico, por ejemplo, pacientes con neuromielitis óptica o enfermedades del espectro de neuromielitis óptica, estamos hablando de estudios de caracterización. Si lo que queremos saber es cuál es la prevalencia de una enfermedad en cierto grupo, ahí hablamos de estudios transversales descriptivos. Pero al hablar de prevalencia debemos de tomar en cuenta que vamos a identificar a través de un tamizaje a quienes tengan la enfermedad y otros que no la van a tener. Esa es la diferencia que hay entre los estudios de caracterización. En los estudios de caracterización solo hay enfermos,
en los estudios transversales descriptivos identificamos la enfermedad. Hacemos una prueba de VIH a 100 mujeres que se dedican al comercio sexual o que se llaman trabajadoras del sexo. Entonces ahí queremos saber cuál es la prevalencia de VIH. No nos importa saber en qué momento lo adquirieron, sino que solo si son positivas o no. Entonces relacionen siempre transversal con tamizaje. Pero si lo que queremos saber es si es una enfermedad nueva, entonces hacemos un estudio de cohorte. Podemos hacer una evaluación de los trabajadores de la salud y determinar cuál es la incidencia de hepatitis B, dado el riesgo que corren por ser trabajadores de la salud. Entonces partimos con, digamos, 200 personas, y de esas 200 personas hay 2 que ya son positivas. Esas 2 personas que ya son positivas las vamos a quitar del análisis, ¿verdad? Del análisis de cohorte descriptivo. Porque debemos de tener una evidencia que ninguno de los individuos que participan en la investigación presentan el evento de interés. Se les da seguimiento y se les hacen pruebas cada 5 años y se determina cuántos de estas personas que no tenían hepatitis B ahora o en el futuro van a tener hepatitis B. Esas son enfermedades nuevas porque ya había una evidencia de que en el pasado no estaban presentes. Esa es la diferencia de un estudio de incidencia que uno de prevalencia. Recuerden siempre eso, porque si yo digo, por ejemplo, quiero determinar la incidencia de algo, yo debo de tener al menos 2 mediciones. Y si no hay esas 2 mediciones, entonces eso no es incidencia. Quisiera saber si hasta este punto tienen alguna duda, que ya vimos los estudios observacionales descriptivos. Sí, doctor, buenas tardes. Sí. Dice que mi estudio es sobre incidencia y caracterización de arritmias supraventriculares. Mi pregunta es, digamos, ¿podría o sería más útil hacerlo comparando comorbilidades que tengan los pacientes? O sea, digamos, ¿a quiénes resuelven más rápido las arritmias con los medicamentos o maniobras, lo que sea que hagamos? ¿O si cree que pues, es igual el valor predictivo que tengan? Ya, solo me repite la primera parte. Me dijo arritmias en qué pacientes. O sea, caracterización de las arritmias supraventriculares de los pacientes que llegan ahí en la M. O sea, sin importar qué otras comorbilidades tengan o qué lo desencadenó, ¿verdad? Bueno. Sería como a estudiar. Ya. Sí, lo primero es de que al principio me habló de incidencia. Entonces, ahí estamos... Pero incidencia, caracterización e incidencia de las arritmias. Ya, estamos hablando entonces, en primer lugar, de 2 diseños, ¿verdad? Si lo que usted va a hacer es identificar a todos los pacientes que llegan ahí y que presentan arritmia, ¿verdad? O sea, hay que pensar si esa arritmia es un evento crónico o es un evento agudo. Si hay evidencia que no estaba presente esa arritmia al inicio y después va a estar presente, eso es un estudio de incidencia. Si solo las está identificando, eso es una prevalencia. Pero para hablar de prevalencia debe tener un grupo de riesgo. ¿Cuáles son las características de estos pacientes? Debe de haber un grupo de riesgo, y de ese grupo de riesgo no todos van a tener el evento de interés, algunos sí. Si lo único que va a hacer, si usted va a dirigir sus esfuerzos a identificar a todos los pacientes con arritmia ventricular, entonces ahí está haciendo una caracterización. La caracterización, lo importante y lo que le quiero decir es de que este puede ser un buen tema si no hay ningún estudio anterior, ¿verdad? A veces se tiene el mito de que para una residencia solo deberían de hacerse estudios analíticos donde se esté evaluando asociación entre variables. Pero si este es un estudio exploratorio, dado que no hay ningún conocimiento anterior y un conocimiento riguroso y completo de este evento de interés, pues entonces usted puede hacer un estudio de caracterización. Si quiere determinar factores de riesgo, debería de contar con la información de estos pacientes del pasado,
¿verdad? De unos meses o años hacia atrás y contar con un grupo control para poder establecer si esas exposiciones que se dieron en el pasado son factores de riesgo, ¿verdad? ¿Y cómo va a elegir el grupo control? El grupo control definitivamente debe tener algunas características similares al grupo que está enfermo, que tiene las arritmias. Entonces, se lo respondo de la siguiente manera. Hace poco estuve apoyando en un estudio de caracterización en el cual se estaba evaluando digamos, la importancia que tienen las pruebas serológicas para identificar la neuromielitis óptica y los trastornos del espectro de la neuromielitis óptica. En la unidad donde se realizó, los médicos menos experimentados a veces sospechaban de esclerosis múltiple en pacientes con neuromielitis óptica o de neuromielitis óptica en pacientes con esclerosis múltiple. El hecho de que hayan pruebas específicas inmunológicas y que se estén utilizando ahora nos permite ampliar la definición de neuromielitis óptica a otras enfermedades que están relacionadas. Otras en las cuales, por ejemplo, es más frecuente que hayan hombres que mujeres. Entonces, si el tema es novedoso, si el tema está resolviendo algo que por el momento no conocemos, se puede hacer una caracterización, siempre que esa caracterización involucre todas las características clínicas del laboratorio, que nos incluso pruebas paraclínicas, si es que hay imágenes y todo eso ahora, ultrasonográficas, que permitan entender mejor ese evento de interés. Si ya se conoce lo suficiente de esa población, de las características de esa enfermedad, entonces ahí sí ya tenemos que buscar un estudio más complejo, que sería un estudio analítico. Quisiera saber si respondía a su pregunta. Pues la verdad es que bastante, porque yo no estaba tan seguro de hacer un estudio de caracterización, pero dado el hecho de que realmente no hay nada estadístico en el hospital sobre arritmias, porque lo único que tienen, o sea, en vez de poner si es supraventricular o bloqueo o algo, realmente estadístico solo dice arritmia. Entonces es un espectro muy amplio para decir qué tipo de arritmia es. Entonces caracterizarlo pues ya me dio una idea de cómo fundamentarlo. Y la verdad es que sí, quedó bastante con la idea. Gracias. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí dijo otra cosa importante, que sería el hecho de que podemos hacer un protocolo, ¿no? Un protocolo cuando combinamos todas las capacidades diagnósticas o aunque no estén disponibles en el hospital, pero que podrían solicitarse en algún momento, ¿verdad? Entonces, hacer una caracterización no quiere decir únicamente cuántos hombres y cuántas mujeres hay con esta enfermedad, cuál es la edad más frecuente, sino que tomar todas las variables que nos permitan entender esa enfermedad de una forma global desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista clínico, diagnóstico y todos esos aspectos. Bueno, veamos entonces los estudios analíticos. Los estudios analíticos son aquellos en el cual el objetivo principal de la epidemiología es la evaluación de hipótesis, es validar hipótesis. Si yo digo, esta variable está relacionada a esta otra, bueno, entonces hay alguna evidencia científica. La única evidencia la podemos obtener a través de la utilización de un grupo control. Si este evento ocurre en estas personas cuando están expuestas a un factor particular, pero también ocurre en la misma magnitud en personas que no están expuestas a ese factor, entonces ahí se descarta la asociación entre esas variables. Porque, por ejemplo, en algo muy sencillo, si yo quisiera saber si las personas que han tenido un accidente y van en moto tienen una mayor incidencia de trauma cráneoencefálico por no usar casco, debería de comprobarse en un estudio que la incidencia de trauma cráneoencefálico, suponiendo que es del 30% en personas que no usan casco, o del 40%, digamos, debería de ser mucho mayor que la incidencia de aquellos que sí usaron casco.
si la incidencia también es como el 35% en los que tenían accidente en moto y que sí usaron casco, las incidencias en un grupo es del 40% y en el otro de 35%, entonces posiblemente podemos llegar a dos respuestas: o que el casco no sirve para prevenir el trauma craneoencefálico en personas que tienen accidentes en moto, o que el efecto que tiene el uso de casco es mínimo para esto, ¿ya? Y así podemos entender la importancia de múltiples mediciones y medidas que se toman como los factores protectores. Los estudios que no tienen grupo control, por ejemplo, podrían ser los estudios longitudinales y transversales, que ya los clasificamos como estudios descriptivos, pero podemos encontrar una mayor evidencia en esos estudios. Cuando hablamos de grupo control, entonces vamos a hablar de estudios de cohortes y de casos y controles. El estudio transversal analítico es el que le llamamos cross-sectional, y lo que encontramos aquí es que se evalúa tanto la variable de respuesta como el posible factor de riesgo simultáneamente. Entonces se pierde aquella cuestión de la temporalidad, de que primero estaba presente la exposición y después el evento. Eso no lo podemos saber. Hacemos un estudio para determinar si el déficit visual en estudiantes de primaria está relacionado con su rendimiento académico. Hacemos un estudio transversal y encontramos que la prevalencia de mal rendimiento académico es mayor en aquellos niños que tienen déficit visual, y concluimos que hay una asociación estadística, pero no podemos decir de que hay una asociación causal, porque bien pudo ocurrir que al inicio el niño tenía problemas visuales y fue bajando sus notas, o podría pasar de que el niño pues tiene malas notas por otros factores asociados, como podría ser desnutrición crónica, y un efecto de esa desnutrición crónica sea también el déficit visual. Eso es lo que debemos de entender, y de que cuáles son las limitaciones. Las ventajas es que tienen bajos costos. La relación de la relación entre las variables no la sabemos. ¿Qué pasó de primero? Pero de cualquier manera nos orientan a encontrar relaciones entre esas variables. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay relación entre el índice de masa corporal y la resistencia a la insulina. Sabemos que hay relación entre la dislipidemia y el hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo es un factor causal de, digamos, enfermedad cardíaca. Bueno, entonces nos vamos a todas las cosas que nos hablan de si puede ser una causa, a una explicación biológica, a que debemos de hacer estudios que sean más complejos que un estudio transversal analítico. Entonces así vamos a ir avanzando en esos diseños. Y lo que estamos evaluando aquí son casos prevalentes. Prevalencia no son adecuados para estudiar daños de baja prevalencia, porque para eso se usan los estudios de casos y controles. Cuando una enfermedad es poco frecuente, es muy infrecuente, como podría ser la esclerosis múltiple, ahí vale más la pena hacer estudios de caracterización si no queremos usar un grupo control, o estudios de casos y controles, y orientan en la planificación de estudios con mayor evidencia, así como para preparar los servicios para recibir a todos esos pacientes. Y aquí están entonces todos esos estudios, y veámoslos de una vez porque ya nos queda poco tiempo. Los estudios transversales analíticos medimos al mismo tiempo el desenlace y la exposición. Les hacemos en el estudio que les puse de ejemplo una optometría y también el desenlace, que sería pues las bajas notas. Queremos evaluar si hay relación entre hiperbilirrubinemia e hipoacusia. Entonces, ¿cuál será la mejor estrategia? Desde el punto de vista transversal analítico sería hacer un estudio de potenciales evocados y medir las bilirrubinas en niños prematuros, por ejemplo. Pero si queremos saber si la hiperbilirrubinemia va a tener entonces un efecto, deberíamos hacer los potenciales evocados antes de que se presentara ese evento. ¿Es posible? Posiblemente no, ¿verdad? Hacerlo de esa manera. Entonces, para eso están los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes
parten de comparar a personas que tienen una exposición y otros que no la tienen. Por ejemplo, el estudio del cáncer de pulmón y su relación con el tabaco y con el asbesto se hizo a través de esta forma, de un estudio de cohortes. Aquí tenemos expuestos que podrían ser trabajadores que han estado expuestos al asbesto. No se tenía alguna evidencia patológica ni clínica que estas personas tuvieran cáncer de pulmón cuando empezaron a trabajar con el asbesto. Se les dio seguimiento por varios años y aquí encontramos una tasa de incidencia. Aquí hablamos de casos incidentes de cáncer de pulmón. También se tuvo que seguir a un grupo de personas que no trabajaban con asbesto y se evaluaba cuál era la tasa de incidencia de cáncer de pulmón. Obviamente la tasa de incidencia aquí es mucho mayor que la que está acá. Y lo que calculamos acá es un riesgo relativo, que es la razón de incidencias. La incidencia del grupo expuesto, que son los que tienen mayor riesgo, dentro de la incidencia del grupo no expuesto, que son los que tienen menos riesgo. Estos estudios también pueden ser históricos, o sea, retrospectivos. Ustedes ven en un historial clínico la evidencia de que fueron expuestas unas personas a determinados eventos. Por ejemplo, a que iniciaron terapia antirretroviral con tenofovir en el año 2015. Y si había una evidencia de que estas personas no tenían problemas de, por ejemplo, de la densidad mineral ósea, y ahora sí la observamos, entonces estos son estudios retrospectivos porque tenemos evidencia que en el pasado hubo la exposición y también que en ese pasado no tenían el evento de interés que estamos evaluando. Y finalmente de estos estudios analíticos están los estudios de casos y controles. Estos son siempre retrospectivos. Ahorita identificamos a los casos y a los controles y vemos las exposiciones. Podría ser un estudio en el cual estamos evaluando parto prematuro y lo comparamos con mujeres que no tuvieron parto prematuro, que tuvieron parto a término. Y determinamos el estado nutricional que presentaban, por ejemplo, en la primera visita prenatal. Y si podemos llegar más allá, queremos saber si estas personas han tenido bajo peso en el pasado. Esos son entonces los estudios de casos y controles. Identificamos la enfermedad de interés, la diagnosticamos, lo comparamos con otro grupo que no tienen esa enfermedad de interés y buscamos hacia atrás el factor de riesgo. Y veamos aquí rápidamente algunos detalles. Aquí calculamos los odds ratios, que es la razón de oportunidades. Lo que están midiendo los odds ratios es la exposición en los casos frente a la exposición en los controles. La exposición en los casos debe ser mayor a la exposición en los controles si este es un factor de riesgo. En los estudios de casos y controles podemos evaluar varios factores de riesgo a la vez y una sola enfermedad. En los estudios de cohortes podemos ver varios desenlaces a la vez y una sola exposición. Podría ser que en estos estudios, si usamos modelos multivariantes, podamos ver el efecto a diversas exposiciones siempre que tengamos evidencia que al inicio de estos estudios, al inicio del seguimiento, en ninguno de los grupos había un solo enfermo del evento de interés o de los eventos de interés. Bueno, aquí ya vimos que los estudios de casos y controles, cómo se construyen. Uno de los sesgos más importantes de los estudios de casos y controles es el sesgo de memoria. Si se le preguntó, por ejemplo, a una persona que, bueno, esto es algo nuevo, ¿verdad? En el futuro se hace un estudio sobre papilomavirus y se le preguntó a una mujer que tiene en ese futuro papilomavirus si en el pasado recibió una vacuna para papilomavirus. La persona podría decir que sí y podría ser que no se esté recordando o podría ser que no porque no se recuerda que realmente se le vacunó para esa enfermedad. Ese se conoce como el sesgo de memoria. Aquí se calculan los odds ratios, como les he comentado. Son útiles para investigar enfermedades raras de baja prevalencia. En este ejemplo vemos de lo que les estaba hablando. Un grupo de mujeres que parieron recientemente niños con bajo peso al nacer. Los casos son las mujeres que tienen niños con bajo peso al nacer. Y los controles son aquellas mujeres que parieron niños con peso normal. Y si el factor de riesgo
que estábamos investigando era que las madres tuvieran desnutrición durante el embarazo. Entonces vamos a esperar que en las mujeres que tienen niños con bajo peso al nacer, la desnutrición que se identificó en la primera consulta prenatal, por ejemplo, debe ser mayor que la prevalencia de desnutrición en el otro grupo de mujeres que no tuvieron niños con bajo peso al nacer. Por ejemplo, en los casos, 30%, y en los controles, el 10% de las mujeres tenían desnutrición. Bueno, los estudios de cohortes, ya hablamos de ellos, permiten cuantificar la incidencia y algo importante es que permiten evaluar la causalidad, ¿verdad? Los efectos de la exposición a muchos factores. Con frecuencia no hay sesgo en la determinación de la exposición, sí se sabe a qué se estuvo expuesto, pero puede haber sesgo en la medición del efecto. También pueden haber pérdidas y las pérdidas van a limitar la validez de estos estudios. También sabemos de que si ustedes se recuerdan de los estudios, esos análisis de Kaplan-Meier o los análisis de supervivencia, esos parten de que si bien siempre hay pérdidas, se va a utilizar el tiempo de la pérdida. Si estamos evaluando mortalidad por cáncer, por hepatocarcinoma, por ejemplo, y un paciente falleció a los 6 meses de seguimiento y ya llegó al evento de interés, pero otro falleció a los 3 meses porque murió en un accidente, ¿ya? Entonces obviamente esa persona no murió por cáncer de hígado, pero nosotros sabemos que a los 3 meses de seguimiento no había muerto por hepatocarcinoma. Entonces ese periodo nos sirve para ese análisis de supervivencia. Entonces es una de las ventajas de usar esos análisis. Son útiles para estudiar factores de exposición raros, como por ejemplo el trabajo al asbesto. Son costosos porque requieren de un tiempo de seguimiento de estas personas. En este esquema podemos ver las cohortes prospectivas y las cohortes históricas. En las cohortes prospectivas, en el presente los individuos están expuestos y tenemos evidencia que en el presente nadie está enfermo. Se les da seguimiento y en el grupo expuesto, tanto como en el no expuesto, van a haber enfermos. La magnitud va a ser diferente en ambos grupos. Los de cohortes históricas son aquellos en los que la población de estudio, la exposición se dio en el pasado y teníamos evidencia, recuérdenlo siempre, de que estuvieron o no expuestos al factor de riesgo y que al empezar esa exposición nadie estaba enfermo, que se enfermaron en el futuro respecto a esa exposición. ¿Verdad? Esos son los aspectos importantes. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda respecto a los estudios transversales analíticos de casos y controles o de cohortes. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ok, ya nos pasamos un poco del tiempo, pero pues quería hablar de estos ejemplos. Caracterización de pacientes diabéticos con daño glomerular. Solo son pacientes diabéticos que tienen daño glomerular. O sea, no hay pacientes diabéticos sin daño glomerular. Estos pacientes con glomerulopatías, vamos a hacer una descripción podrían ser de las características anatómicas del riñón a través de ultrasonido, de la función renal, dado que son pacientes diabéticos, pues también de todos los indicadores clínicos de la diabetes. Y como ustedes ven, todos son pacientes diabéticos con daño glomerular. Ahora veamos prevalencia de hiperparatiroidismo secundario en pacientes con enfermedad renal crónica. En estos son un grupo de pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que están en cierto grado de enfermedad renal crónica. Aquí no hemos definido si son, deberían de ser pacientes en KDOQI 5, por ejemplo. Y tomamos muestras, ¿verdad? De las muestras que nos permitan hacer ese diagnóstico si hay hiperparatiroidismo secundario. Entonces ahí estamos hablando que algunos tienen hiperparatiroidismo secundario y otros que no. ¿Ya? Esa es la diferencia con la caracterización. Pero estamos hablando de prevalencia porque es algo que lo evaluamos en este momento. ¿No? Por ejemplo, evaluamos los indicadores clínicos que nos lleguen a responder esa pregunta si hay o no hiperparatiroidismo secundario.
y vamos a tener unos que sí y otros que no. El otro, incidencia de peritonitis en pacientes con enfermedad renal crónica que reciben diálisis peritoneal. Pacientes que ya se sabe que requieren diálisis peritoneal, se evalúa a estos pacientes, se empieza a dar la diálisis, se les da seguimiento y en el futuro podría ser que presenten una complicación de la diálisis peritoneal como es la peritonitis o no la presenten. La peritonitis es un evento nuevo, hay evidencia de que es un evento nuevo, entonces eso es una incidencia y sobre todo porque se les va a dar seguimiento, desde aquí que empiezan con la diálisis hasta que pueda ocurrir el evento o no ocurre, o que salgan del estudio porque por ejemplo ya recibieron un trasplante renal. Otro, factores de riesgo de rechazo de injerto de pacientes post trasplante renal. Este es un estudio de casos y controles donde va a haber un grupo de pacientes que tuvieron rechazo de injerto y otros que no. Ahorita los tenemos, ya están en una base de datos y los estudiamos y evaluamos cuáles eran sus factores de riesgo, el tipo de injerto, de qué tipo fue el injerto, ¿verdad? Otros aspectos, cuál era la función renal que mantenían al inicio, el estadio clínico que tenga que ver con el estado clínico que presentaban en el momento que recibieron el trasplante. Entonces, eso es casos y controles. Ahora veamos. Letalidad en pacientes con enfermedad renal crónica según terapia de reemplazo renal utilizada. Este se parece al 3, ¿verdad? Porque a estos pacientes se les va a dar seguimiento. Se va a saber cuántos mueren en cada uno de los grupos que tienen diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Entonces, en el momento que inician esa terapia de reemplazo renal, se les da seguimiento y obviamente pues esas personas están vivas. Por lo tanto, no está presente el evento de interés, que es la muerte. Y en algún momento se van a medir las tasas de letalidad en cada uno de esos 3 grupos. Y para finalizar, asociación entre calidad de vida actual y la estimación de la función renal en los últimos 3 meses. Bueno, aquí se está evaluando la calidad de vida que tienen ahorita los pacientes y cuál es la función renal que estamos reportando, ¿verdad? Como la calidad de vida, pues no es que cambie de un día para otro. Este es un estudio transversal analítico. La calidad de vida que me están reportando en este momento es simultánea a la función renal que estoy evaluando, ¿verdad? Que podría ser un examen que haga ahorita o un examen que encuentre de creatinina en su expediente de los últimos 3 meses. Pero la diferencia que hay entre los eventos no es tanta. Entonces, eso es un estudio transversal analítico porque a la vez que evalúo la respuesta, que podría ser la calidad de vida, evalúo la variable independiente que es la función renal de los pacientes. Bien, con esto terminamos la clase y quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Alguna inquietud de los estudios que están ahorita proponiendo? ¿No?